Bienvenido a todos y a todas a esta primera entrevista de los viernes de la economía solidaria. Tengo el placer de recibir a Floren Marcellesi, especialista en decrecimiento. Voy con cuidado con esta palabra, él nos dirá si le gusta usarla o no más adelante. Primero quisiera explicaros un poquito cómo funciona este webinario. Aquí el protagonista es Floren, pero también vosotros, los que estáis mirando este vídeo. Podéis en cualquier momento escribir con el chat una pregunta que si me parece conveniente pues leeré a Floren y durante toda la entrevista. Intentaré ir progresivamente con vosotros para que, porque el objetivo de los viernes de economía solidaria es la de aprender, recibir de los que saben, los que han conseguido cosas, los que han errado, los que al equivocarse pues nos permiten dar consejos y elementos para que nuestra vida sea mejor simplemente en una economía alternativa, ¿vale? Entonces, os explico cómo funciona. Abajo a la izquierda tenéis el chat, podéis escribir. De hecho, me gustaría que todos me mandaseis un hola, si me oís correctamente, por favor. Os invito a teclear y a escribir un hola sobre el chat. Muy bien, están llegando. Genial, gracias, Floren. Muy bien, perfecto. Entonces veo que me oís perfectamente. La otra parte del panel que me gustaría introduciros se encuentra a la derecha normalmente. Bueno, si a la derecha veis, tenéis una opción para que os aparecéis como en línea, ausente, ni disponible. ¿Veis una flechita, un personaje con una flechita? ¿Tú la ves, Floren? No. Vale, perfecto. No pasa nada. Iremos leyendo lo he desactivado yo a propósito y era una comprobación. Muy bien, pues Floren, te os invito a coger una botita de agua, a desconectar el teléfono y a desconectar cualquier conexión a internet que os quite ancho de banda. Así la calidad del sonido, la calidad de la imagen será mucho mejor, ¿vale? Entonces yo me presento, soy Sergio García, soy el fundador y creador del Banco de Tiempo Mundial, Chronobank, que podéis ver en internet. Es un placer recibiros, el ingreso es gratuito ahí directamente. Y doy la bienvenida a Floren, especialista en decrecimiento. Floren, me gustaría conocerte mejor como persona. ¿Cuántos años tienes, si no es indiscreto? No, no lo es para nada, vamos. Tengo 34 años, ¿Dónde has vivo nacido? en Bilbao, en España. Muy bien. He nacido en Francia. ¿Y cuánto tiempo has estado allí y cuánto tiempo llevas en España? En Francia he vivido más de 20 años, vamos, casi toda mi juventud y mis estudios. También luego he vivido en México, en Bruselas, en Bélgica, también en el Caribe y llevo 10 años aquí en el País Vasco. ¿Cómo es eso que te has movido tanto? ¿Cuáles eran las actividades que te llamaban a moverte de esa forma y tener esa suerte? Bueno, primero, la primera vez fue para estudiar, me fui a México para estudiar un año en el norte y luego volví a México unos 5 años más tarde para trabajar. Trabajé en Chiapas con los compañeros zapatistas y luego me fui a trabajar también en el Parlamento Europeo en Bruselas. Y en el Caribe como ingeniero, porque al final también soy ingeniero de caminos, así que para probar. Pero bueno, lo que más me interesaba y lo que más me llamaba la atención era conocer este mundo, la solidaridad que tenemos en el conjunto del mundo, porque en fin yo me siento, me identifico o me llamo a mí mismo como ciudadano del mundo. Entonces no hay límites de fronteras para ti. Bueno, desde luego yo no las siento, es decir, que sí que existen, porque algunos se empeñan en que existan, pero yo creo que no tendría que existir, que es muy diferente. Ese es un proyecto porque además pienso que tanto a nivel cultural, como a nivel social, como a nivel ecológico, migratorio, las fronteras no deberían existir. De hecho, mis abuelos, por ejemplo, son polacos, por parte de mi madre, y por parte de mi padre son corsos, y mis hijas son franco-españolas. Tú me dirás, ¿dónde están las fronteras? Y luego, si hablamos de ecología, pues desde luego fronteras no existen. Cuando explota la central de Chernobyl y que luego tenemos cánceres, por ejemplo, en Córcega, esto no hay fronteras que valga para luchar contra
los efectos ecológicos globales que tenemos. Me acuerdo muy bien de Chernóbil y efectivamente en ese momento estaba en Francia y me gustaba mucho porque decían, no, 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 las nubes radioactivas no van a pasar la frontera a nivel de Alemania, no, no. ¿Cómo reconoce una frontera una nube? A mí que me lo expliquen. Te entiendo perfectamente. Bueno, has viajado mucho, has conocido el mundo es la nave que nos lleva, según lo que estás diciendo, a través del espacio. Y más bien, tienes una actividad ecologista que has empezado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, llevo ya unos 15 años ya en los movimientos ecologistas sociales, de aquí provengo al final, del momento donde estamos buscando respuestas prácticas, también teóricas, a los grandes retos que tenemos. Y bueno, yo sobre todo tengo una pata, como digo, una pata en las calles, es decir, estoy en huertos urbanos, en redes sociales, en colectivos decrecentistas, en cooperativas de energía, diferentes tipos de cooperativas que pueden existir ahora mismo, y también tengo un compromiso en la política, porque pienso que tenemos que unir de una forma u otra lo que conseguimos en las calles y lo que nos gustaría tener en las instituciones. Es decir, tenemos que tener un pie en el mundo social y un pie en política. ¿A partir de qué momento te interesaste en el decrecimiento? ¿Cuándo lo descubriste y cómo? Bueno, yo recuerdo que la primera charla que escuché sobre decrecimiento fue en 2002, cuando estaba en Francia terminando mis estudios de ingeniería. Y es verdad que en ese momento pues la palabra me chocó un poco también, me chocó. Pero al final tenía mucho que ver con lo que ya yo tenía en mente, la política, porque al final el decrecimiento no es otra cosa que la ecología dicho de otra forma, porque tiene un axioma base que dice que tenemos límites en este planeta. Esto es la base de la ecología política, la base de la ecología social y la base del crecimiento. No hay otra, hay límites. ¿Por qué te cuesta? Tienes que explicarlo. ¿Hay gente que no reconoce o se olvida de que tenemos los recursos limitados? Pues de luego podemos decir que la gran mayoría de las personas, de los economistas, de los políticos que nos lideran ahora mismo, no reconocen que hay límites. De hecho, tuvimos que esperar hasta 1992, en la cumbre de Río, para que por fin hubiera algo que dijera que tenemos que pensar en las generaciones futuras. Pero si miramos incluso ahora mismo los debates que tenemos en las izquierdas, por ejemplo, yo estoy ahora mismo metido en una polémica con Mises Navarro, pues yo dudo mucho que todavía haya un gran acuerdo en torno a los límites. Es decir, muchos nos dicen, sí, es un problema de poder, es un problema de democracia. Estoy de acuerdo con esto, pero también es un problema de límites. Es decir, que tenemos un solo planeta y nos cuesta reconocer que de una forma u otra vamos a tener que bajar el modelo de producción, el modelo de consumo que tenemos hacia otro que realmente se adecue a lo que tenemos, que es un planeta, que es una biocapacidad por territorio limitado. Hay límites por abajo, hay límites por arriba. Por abajo, es decir, que todos tenemos que vivir con dignidad, y por arriba no podemos superar un cierto nivel de bienestar, porque si queremos vivir todos, tenemos que vivir todos, pero repartiendo lo que tenemos. Más adelante, ya has usado la palabra bajar y más adelante me gustaría que vayas a algo más concreto de esos límites por debajo y esos límites por arriba. Si quieres ahora, dinos de crecimiento, ¿qué otras palabras o frases te gustan usar y por qué? Bueno, aquí yo tengo una visión más bien de que estamos viviendo una sociedad compleja. En una sociedad compleja, pues hay diferentes tipos de lenguajes que se utilizan y cada tipo cada categoría de personas, de colectivos, reciben de una forma u otra las palabras que utilizamos. Por tanto, tenemos que saber ser flexibles y adaptarnos también al público a quien hablamos. Tenemos que hablar con empatía. Por tanto, pues sé perfectamente que el decrecimiento es una palabra que permite, por ejemplo, llegar a parte del elemento social, porque les gusta esta radicalidad. Pero al mismo tiempo, si queremos hablar con empresarios, digo, empresarios de pymes, de pequeñas y medianas empresas, pues desde luego yo creo que el decrecimiento no funciona tan bien, porque les asusta. Entonces aquí yo prefiero utilizar, por ejemplo, otros conceptos que puedan ser la economía del bien común. O, por ejemplo, si vamos a ver a unos sindicatos, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos trabajadores que están pasando fatal la crisis, que no llegan al fin del mes. Por tanto, si tú le dices decrecimiento, esto puede suponer también pues, el cimiento de su poder adquisitivo. Y para gente que les cuesta dar de comer a su familia, a sus hijos,
pues puede ser una palabra que no permita llegar justamente a convencerles. Por aquí también le puedes entrar por otros conceptos que son el empleo verde, que son el reparto de trabajo, que al final todas estas palabras, esos conceptos son los mismos, es decir, que tenemos que tener actividades dentro de los límites del planeta. Para mí lo más importante es esto, es conectar con la gente, con la palabra que sea, con un mensaje base que no cambia. Tenemos que ir hacia otra sociedad que viva bien dentro de los límites ecológicos del planeta. Vale, entonces respetar el planeta, respetar sus límites. La palabra decrecimiento tiene una parte así de privativo, ¿no? Del de bajar hacia abajo, y cuando a una persona ya le cuesta llegar a final de mes e incluso alimentarse en muchas ocasiones, oye, tener menos todavía de lo que tiene, y eso es lo que le asusta, cuando en realidad no es eso. Exactamente, porque además lo que va con decrecimiento, con los límites que he explicado antes, pues también va la otra parte, que es la justicia. Es decir, que en este mundo hay unos que tienen cada vez más y otros que tienen cada vez menos. De hecho, los que tienen cada vez más son una minoría, es decir, que el 1% de este mundo no ha parado de aumentar sus rentas en los últimos 30 años, para acaparar el 50% de la riqueza mundial. Mientras tanto, en Europa tenemos que saber que hay cada año 5 millones de personas pobres más al año. Por tanto, estamos viviendo una sociedad cada vez más desigual, más dual, donde tenemos, parece de una forma, un socialismo de Estado para los más ricos y un capitalismo salvaje para los más pobres. Por tanto, también cuando hablamos de crecimiento, de transición, pues eso se trata de repartir las riquezas, porque unos tienen demasiado, además son o suelen ser los que más contaminan, y repartir hacia los que menos tienen, porque además son los que no suelen llegar justamente al fin de mes. ¿Qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo? Primero, la palabra crecimiento está totalmente vinculada a lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Al final, cuando hablamos de crecimiento en esa sociedad, ¿es el PIB? Sí, el Producto Interno Bruto es el PIB. Entonces, cuando tú hablas de crecimiento, estamos diciendo que tiene que crecer el PIB, el PIB, dentro de la sociedad. Pero el PIB tenemos que saber que no es más que un indicador que lo que calcula es el volumen de las cosas producidas y consumidas a través del mercado. No es nada más que esto. O sea que no calcula realmente el bienestar, el reparto de la riqueza, la igualdad en la sociedad, y aún menos lo que es la sostenibilidad, es decir, los límites que hemos comentado antes. Y además tenemos que saber que también que por encima de un cierto umbral de PIB, es decir, de $15.000 por habitante, no existe ninguna correlación, ni negativa ni positiva, entre aumento del PIB y aumento del bienestar. Si algún economista, algún político os dice, ha crecido el PIB, por tanto, quiere decir que ha crecido el bienestar, no lo sabe o se está mintiendo, porque ya no lo sabemos, no existe esta correlación. Perfecto. Entonces, no es porque unos numeritos van aumentando que nos dicen que ese a nivel económico que va mejor un país, una situación, una localidad, que significa que vivimos mejor. Y eso creo que nos hemos dado todos cuenta. ¿Está claro? ¿Es lo que querías transmitir, Floren? Sí, sí, exactamente. Es decir, que tú puedes tener un PIB muy alto y no respetar en absoluto, por ejemplo, el medio ambiente, o tener un PIB más bajo y, a pesar de esto, tener una esperanza de vida más alta que otros países. Esto está pasando, por ejemplo, entre países de América Latina, que tienen un PIB menor que en Europa, pero una esperanza de vida mayor que países de la Unión Europea. Entonces, ¿quién es el rico? ¿Quién es el pobre? Y además tenemos que añadir otro factor también, es que el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento que hemos conocido en el norte, en Europa, ha sido gracias también a realmente explotar de forma brutal los recursos naturales en los países del sur. Por tanto, los que tenemos una deuda ecológica somos los países del norte con los países del sur, porque nuestro desarrollo no sería posible si hubiéramos ido a buscar los espacios ambientales de los países del sur, bosques, sus tierras o suelo, por ejemplo. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Hablas de armonía con la realidad de la calidad de nuestra vida, que significa que no es porque ganemos más dinero, que tengamos más cosas, que vamos a ser más felices. Y la armonía la comentas y la unes justamente con el ecosistema, lo que nos rodea, nuestra amiga y nuestra madre tierra, para que estemos todos en conjunto respetándonos unos al otro y ganamos todos. Eh,
Perfecto. Em, muchos, la mayoría desconocen el tema de decrecimiento o los pocos que se meten dentro os llaman locos insensatos. Creo que era debido al malentendido que pone la palabra decrecimiento, ¿no? Que parece que menos igual a mejor. ¿Puedes aclarar eso de menos igual a mejor con algo concreto? ¿Algún ejemplo en la sociedad, de un pueblo, una ciudad? ¿Qué realizaciones hacen con los demás y, y que funciona, que dices que les hace más felices? Pues me gustaría hablar de la palabra insensato que has dicho. Es verdad que sois insensatos, sois utópicos, no sois realistas porque no entendéis lo que está pasando. Pero yo creo que es justamente al revés. Los insensatos, los utópicos, son los que piensan que podemos seguir así. Porque ahora mismo estamos viviendo, por ejemplo, aquí en el país, estamos viviendo como si tuviéramos 3 planetas. Es decir, si toda la gente de este mundo consumiera, produciera como estamos produciendo nosotros, la Tierra explotaría totalmente. ¿Quién es el insensato? Yo pregunto, ¿quién es el insensato? Entonces, está clarísimo que esto es una necesidad si queremos vivir en paz y en justicia, las dos cosas a la vez, y además un mundo seguro, porque además un mundo que ahora mismo supera sus límites es un mundo con cada vez más conflictos bélicos en el mundo entero. Ucrania es un buen ejemplo también, donde estás jugando muchísimas cosas a nivel energético. Por tanto, un mundo que sepa consumir mucho menos es un mundo mucho más estable. Y podemos coger pequeños ejemplos de lo que me preguntabas, ¿no? Te puedo decir primero al revés, es decir, por ejemplo, si tú ya tienes una televisión en tu casa, por mucho que tengas 2, 3 o 4 televisiones más, no te va a hacer mucho más feliz. Por ejemplo, la acumulación de bienes materiales, pasado un cierto umbral, no te hace más feliz. Más bien, por ejemplo, tú puedes pensar, pues lo que necesite yo ahora mismo son más bien relaciones sociales, es decir, ya que he cubierto mis condiciones materiales básicas, lo que necesito sobre todo es relacionarme con la gente y desarrollarme yo mismo como persona y emanciparme. Y por ejemplo, una cosa que te puede hacer mucho más feliz, o no sé si más feliz, pero tener tanta calidad de vida como antes, en vez de tener un coche para ir a trabajar todos los días, pasar horas y horas en los atascos, pues ¿por qué no tener, por ejemplo, un buen transporte público, vaya más rápido, menos contaminante, por ejemplo? Hay cosas muy básicas donde nos damos cuenta que el nivel de vida que tenemos ahora mismo no es más placentero que un nivel de vida que puede ser, por ejemplo, ecológico y socialmente aceptable. Muy bien. Invito a la gente a poder empezar, que ya lo han hecho algunos, a hacer sus preguntas en el chat. Yo las iré leyendo en función del tema que justamente estás acercando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de la parte de Josh, de Argentina, te quisiera preguntar, ¿podrías definir el concepto de economía solidaria? Y si este concepto es aplicable tanto en Europa como en países subdesarrollados de América. Bueno, la economía solidaria yo entiendo que es una economía que está al servicio de las personas. Y las personas se ayudan mutuamente, con valores. Con valores, esto es fundamental. Es decir, hagamos lo que hagamos en el mercado, tiene que ser con valores de igualdad, de participación, de de ciudadanía. Esto para mí es la economía social y solidaria. Es donde se encuentran además ahora mismo pues todos aquellos movimientos de cooperativas, fundaciones, asociaciones que trabajan sin ánimo de lucro y sí con valores. Y creo que es una pata fundamental justamente de cualquier tipo de economía, se encuentre en el norte o se encuentre. Y ojo, yo no utilizaría la palabra subdesarrollado, ya hace tiempo que no la utilizo, porque no creo que haya países subdesarrollados y otros desarrollados. Yo creo que lo que hay es sobredesarrollo en el norte y en cierto sentido el derecho en los países del sur a poder tener un nivel de vida mucho mayor. Pero ojo, creo que es importante tener economía social y solidaria en cualquier tipo de economía, pero siempre adaptado a la realidad local, por supuesto. María de Colombia pregunta, ¿la naturaleza tiene un precio? Buena pregunta porque además es la pregunta que tenemos ahora mismo en muchos sectores de economía, justamente. ¿No sería mejor, nos preguntan, ¿no?, poner un precio a la naturaleza, por ejemplo, para poder valorarla en el mercado y poder hacer intercambios? Y la respuesta es bastante compleja a esto.
porque hay una respuesta que es más filosófica y una que es más técnica. Filosóficamente, hay que decirlo claramente, la naturaleza no tiene precio, es decir, una persona no tiene precio, respirar aire no tiene precio. Estos son bienes comunes que tenemos que poder justamente salvaguardar entre todas y todos. Luego tenemos que ver a nivel técnico si funciona o no funciona poner un precio. Lo que está claro ahora mismo, que hemos visto en los últimos tiempos, no ha funcionado la mayoría del tiempo, por ejemplo, en los mercados de emisiones de CO2. Lo que hemos hecho es mercantilizar aún más el mundo sin arreglar en ningún momento el problema de raíz. Ahora mismo lo que hacen los países del norte es consumir, producir e emitir cada vez más CO2, cuando realmente lo que tenían que hacer, además, bueno, emitir más CO2 comprando con su dinero derechos de emisiones en los países del sur, pero sin reducir en el origen realmente sus emisiones. Aquí lo que necesitamos no es dar un precio, meter un precio a la naturaleza, es cambiar culturalmente, cambiar estructuralmente la forma de hacer las cosas, principalmente en el norte. Cambiar, eso es lo importante, no dar un precio. ¿Desde cuándo existe ese concepto de decrecimiento? El decrecimiento aparece con Serge Latouche, que es un autor francés. Él empieza a utilizar hace más o menos unos 15 años más o menos, porque su reflexión es la siguiente, es decir, después del acúmulo de tierra, sobre todo, se da cuenta que la palabra de desarrollo sostenible se debe utilizar de cualquier forma, sobre todo por las multinacionales. Es decir, incluso ahora mismo vemos multinacionales que hacen barbaridades en los países del sur y del norte, y al mismo tiempo se dice los más sostenibles del mundo. Entonces nos dimos, pues, ¿qué estamos diciendo con esta palabra de sostenibilidad? ¿Qué queremos transmitir? Entonces, hay unas personas, sobre todo en Francia, que dicen, pues tenemos que tener una palabra mucho más fuerte, una palabra que llame la atención y que vaya realmente en contra del dogma actual, que es el dogma del crecimiento. Y lo vamos a poner como decrecimiento. Pero realmente lo que entienden es lo mismo que entendemos, como os decía al principio, con la ecología política. Es decir, que tenemos que vivir en justicia, en paz, con los límites que tenemos. Eso realmente es un artefacto que permite llegar, chocar, de que la gente se diga, oye, ¿esto qué es el decrecimiento? Y aquí tengo que reconocer, y además yo lo utilizo muchísimo, esta palabra de crecimiento, que utilizándola llegamos a muchísima gente. Antes, donde decíamos ecología, venían 2 personas. Ahora decimos de crecimiento, vienen 200 personas. Por tanto, tiene su utilidad. Muy bien. Voy a leer la pregunta que te va a gustar de Jorge Ruiz Silva, de México. ¿Qué opinas, Floren, acerca de los bonos de carbono que pagan los países industrializados para no parar con su industrialización? Sí, es lo que comentaba antes, justamente, de la mercantilización de la atmósfera, en este caso, del CO2. Lo que hemos hecho con todo este tinglado, que se utiliza bastante, por ejemplo, en las relaciones norte y sur, es que los países del norte, con capacidad adquisitiva, en vez de cambiar su modelo de producción donde estamos nosotros, lo que hacemos es comprar justamente en otros países. Países del sur, como puede ser los casos de los países de América Latina, y también para nosotros de España, sobre todo en Polonia o los países del este de Europa, por ejemplo. Compramos con el dinero sin reducir nuestras emisiones. Y realmente esto no era el objetivo principal que había al principio en el protocolo de Kioto, porque Kioto lo que decía es que no teníamos que aumentar más de un 15% nuestras emisiones en España. Y ahora mismo estamos casi en 25%. Y cumplimos porque hemos comprado estos bonos en otros países. Esto es una mentira, es un espejismo, porque al final el cambio climático sigue estando aquí y cada vez más fuerte. Porque incluso si escuchamos a lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que no es nada ecologista ni decrecentista, nos dice que tenemos hasta 2017 para tomar medidas drásticas para ir hacia para revertir estas emisiones de CO2. Y estamos haciendo exactamente al revés, porque los últimos informes que tenemos del Grupo Internacional de Expertos nos dice que estamos yendo por el peor camino posible. Por tanto, aquí existe una gran irresponsabilidad realmente de los países del norte, una gran irresponsabilidad. Pero si es tan obvio, ¿por qué no se hace? Buena pregunta. Porque claramente hay intereses de diferentes tipos. Hay oligarquías y oligopolios que no quieren cambiar, porque con esto están haciendo muchos beneficios. Con el sistema anterior y además con los bonos y los mercados de CO2 están haciendo aún más beneficios. Uno pone pasta, por ejemplo, en la burbuja inmobiliaria y otros van a poner pasta, por ejemplo, en el CO2. Al final son capitales que se van moviendo. Y también hay otros intereses que nos cuesta reconocer,
principalmente los países del norte o las clases medias y altas de los países del sur, es que este sistema de vida nos viene bien. Y no lo queremos cambiar, porque tenemos sensación de vivir mucho mejor que antes. Y entonces eso nos cuesta porque culturalmente, mentalmente, es complicado cambiar un sistema de vida. Es una inercia tremenda. Por tanto, yo apuntaría esas dos cosas. Los oligopolios que se aprovechan y también la ciudadanía en general que está muy cómoda. Muchas gracias, Floren, por esa claridad. Tony Marín nos pregunta, a ver, Tony, ¿de dónde eres? De España. ¿Tienes alguna hoja de ruta, algún guión para trabajar en Bruselas con esta idea? Y él finaliza con, ¿decrecimiento razonado o decrecimiento porque no queda más remedio? Hola, Tony. Pues la hoja de ruta la estuvimos o empezamos a diseñarla hace unos 4 meses. Yo estuve en Bruselas en una conferencia justamente organizada por los autores europeos sobre esta temática, que se llama Una economía post-crecimiento. Además, con todo un estudio hecho por un laboratorio de París, que nos decía lo siguiente: nos guste o no, ahora mismo el crecimiento va a ser o bien bajo, nulo, negativo. Por tanto, tenemos que repensar la economía en base a este postulado. Ya se acabaron realmente esas grandes tasas de crecimiento hasta el 8 o 10% que tuvimos hace 30, 40 años. Eso ya no va a ser. Por tanto, tenemos que repensar la economía, el empleo, el bienestar, el sistema de pensiones sin crecimiento. Y eso tiene que ver principalmente con el reparto de la riqueza, porque la mejor forma de ser justos en una sociedad sin crecimiento es repartiendo lo que tenemos y al mismo tiempo cambiando el modelo de producción y de consumo hacia uno más. Entonces, esto realmente es la hoja de ruta, o más bien el plan que tenemos en los verdes, es decir, profundizar en esto. Y aquí hay muchísima gente trabajando en esto, muchísima gente. Yo animo a leer, por ejemplo, a Jackson, que es una persona excelente, que explica cómo se puede conseguir una economía, una prosperidad sin crecimiento. Y luego sobre lo que decía Tony, del crecimiento razonado, por favor. Tim Jackson. Muy bien, es gracias. Inglés y tiene un libro que se llama Prosperidad sin crecimiento. Y hay mucho más, pero eso es uno. Y también, si queréis más, pues yo tengo este libro que he escrito con 2 compañeros que se llama Adiós al crecimiento. Y son 2 libros que van en la misma línea. Y entonces luego sobre la pregunta que decía Tony de crecimiento razonado, de crecimiento, ¿qué era la otra? De crecimiento, sí, te lo digo enseguida, a la fuerza, porque no queda más. Es de crecimiento razonado o de crecimiento porque no queda más remedio. Eso es. Aquí, claramente, ahora mismo estamos viviendo un decrecimiento impuesto. Es decir, que sí, que mucha gente, sobre todo las clases medias y las clases más bajas, estamos pagando las políticas de austeridad y de recortes, que esto, en vez de ser un decrecimiento justo y sostenible, es un decrecimiento impuesto desde arriba a la gente normal y corriente de calle. Pero es verdad que si seguimos en esta vía, incluso vamos a llegar a otra cosa que va a ser un decrecimiento porque no queda más. Porque además, por ejemplo, solo tengo un ejemplo. En el último congreso del Partido Chino, del Partido Comunista Chino, es decir, el partido del país, porque al final el Partido Comunista gobierna China, decía lo siguiente: queremos duplicar la renta de los chinos en 10 años. ¿Eso qué significa? Pues que los chinos van a tener el mismo modelo de vida que tenemos en el norte. Tantos coches, tantas pantallas gigantes plasma. ¿Y eso qué quiere decir? Que este planeta no va a poder aguantar. Por tanto, no va a ser un decrecimiento razonado, porque unos hemos conseguido en la calle y en las instituciones cambiar las cosas, sino un decrecimiento de la fuerza entre bloques geopolíticos que se van a machacar los unos entre otros para controlar los pocos recursos naturales que quedan en esta tierra. Pero entonces, ¿habría que limitar la natalidad? Bueno, aquí es una buena pregunta también, porque yo creo que hay 2 posiciones muy enfrentadas. Una que piensa que la población ni siquiera es un asunto importante dentro de la ecuación de la ecología, pero sí lo es, porque al final el impacto ambiental depende de 3 cosas, que es la tecnología, la población y la riqueza. Y otros que piensan que tenemos que actuar de forma drástica contra esto. Y aquí tenemos el caso chino. Y los dos me parecen malos puntos de vista. Porque en el caso chino es el liberticidio, es decir, que está quitando libertades a las personas, pero de forma muy grave además, de forma muy autoritaria. Y al mismo tiempo, la otra fórmula, que es decir, no ver que cuanto más población tenemos,
más reparto necesitamos y menos consumo por persona no lo ve, pues es un problema. Por tanto, yo pienso pensar que tenemos que tener dentro de la ecuación a la población, pero no de forma liberticida, como hacen en China, sino justamente dando más autonomía, más emancipación, por ejemplo, a las mujeres. Derechos sexuales, derechos reproductivos. Sabemos perfectamente que es la mejor forma para bajar el nivel de los nacimientos, dando poder, empoderar a las mujeres. Luis de México pregunta, ¿entonces tiene algo que ver el decrecimiento con el marxismo y la lucha de clases? Pues depende cómo se entiende decrecimiento, depende cómo se entiende lucha de clases. Hay diferentes corrientes en ecología política. Hay una corriente que es claramente marxista, ¿Cuál es la tuya? y aquí tenéis... Espera, voy. Llego. Hay corrientes que son ecosocialistas, como se suelen llamar, o ecomarxistas, y aquí tenéis autores maestros, buenos compañeros míos también, como Jorge Risman en España. Y luego tenéis a corrientes, como yo, donde me encuentro, que nos situamos y nos ubicamos también como ecología política, y entendemos que tenemos muchas cosas en común con el marxismo, pero no estamos dentro de esa corriente porque hace tiempo que hemos roto con unos cuantos conceptos básicos y clave que tenía al principio. Y luego, si hay lucha de clases, lo que está clarísimo es el concepto inventado por Marx, tendría que revisarse totalmente, porque no es lo mismo la sociedad del siglo XXI que la sociedad que tenía él al principio, bueno, a mitad del siglo XIX. Y lo que tenemos que pensar es que sí, hay personas oprimidas y hay personas que oprimen. Eso está clarísimo. Pero además, a varios niveles. Eso es donde tenemos que ser mucho más complejos. A varios niveles. Por supuesto, entre capital y trabajo. Eso no ha cambiado. Pero también entre el norte y el sur. Es decir, que las clases medias, incluso clases bajas del norte, están oprimiendo a las clases medias y bajas del sur. Y también tenemos una opresión entre las generaciones presentes del mundo entero hacia las generaciones futuras. Y también tenemos una opresión tremenda entre las personas humanas sobre la naturaleza. Por tanto, yo creo que tenemos que repensar realmente esos diferentes niveles de opresión que podemos tener ahora mismo, porque es mucho más complejo que solamente representarlo entre capital y trabajo. Entendido. Jorge Ruiz Silva nos pregunta un poquito lo que has dicho antes. ¿Qué opinas acerca de que solo tenemos 50 años como límite para parar y cambiar el sistema de producción consumista antes de que desaparezcan los recursos del planeta? ¿Te estresa? Y yo, si puedo complementar esto, a mí me da miedo una cosa, es que nos vamos a apretar el cinturón algunos como tú, yo y los que estamos asistiendo a este webinario, y luego habrá muchos que no les importa, van a seguir viviendo con abundancia de recursos creídos que tienen, de dinero, y no van a participar al esfuerzo común. Entonces, me siento un poco triste y deprimido a veces. Sí. No te deprimas, porque las cosas son duras, desde luego, pero no está nada escrito. Es decir, el futuro no está escrito, para nada. Sabemos que tenemos poco tiempo, es verdad que tenemos la urgencia del tiempo que está jugando contra de nosotros mismos. De hecho, no sabemos si tenemos 10, 15, 30, 50, quizás más. Aquí solamente son proyecciones que hacemos, pero nadie sabemos, porque además los sistemas, los ecosistemas son muy complejos y tienen relaciones muy difíciles de entender. Entonces, más o menos decimos, por ejemplo, el Club de Roma nos dice que tenemos hasta 2030 para cambiar las cosas. Otros nos dicen hasta el 2017, otros nos dicen hasta el 2100. Incluso otros piensan que hay todo el tiempo del mundo porque el capitalismo es suficientemente versátil para salvarse. Eso no lo creo. Yo creo que estamos yendo contra reloj ahora mismo. Pero eso no es un mensaje de desánimo, al revés, es un mensaje de decir que tenemos que actuar ya. Tenemos que estar ya, porque si no jugamos, esto está clarísimo que no lo vamos a salvar. La única forma de salvar la cosa es jugando la partida. ¿Cómo va a cambiar? Pues hay cosas ya que se están moviendo muchísimo. Ya tenemos un montón de alternativas en el mundo entero. Eso tenemos que recalcarlo, justamente para salir un poco de esta fatalidad o falta de ánimo que podías tener, ¿no? ¿Verdad, Sergio? Entonces, pensar que hay muchísimas alternativas de trabajo, por ejemplo, ahora mismo, que están ya poniendo en marcha el mundo de mañana. Cooperativas éticas, cooperativas de vivienda, cooperativas de finanzas éticas, cooperativas de consumo y producción.
pues un montón realmente de cosas donde estamos viviendo esos valores de igualdad, de participación, dentro de esos límites del planeta que decía al principio. Entonces eso tenemos que calcarlo. Y además tenemos que ser capaces de tejer redes entre esas diferentes alternativas que se están montando para poco a poco que vayan cogiendo el poder, porque también de eso se trata. Tenemos que coger el poder más allá de las pequeñas alternativas que hemos conseguido montar a nivel local. Y aquí, por ejemplo, entra la economía social y solidaria. La economía social y solidaria es mucho más que unas alternativas locales. Es construir justamente entre todas y todos algo mucho más fuerte con capacidad de acción y capacidad de presión. Y al mismo tiempo, para dar el paso, también es dar el paso hacia las instituciones, para poder generalizar y dar un marco a todas esas alternativas. ¿Vamos a ganar? Pues no lo sé, compañeros y compañeras. No sé si vamos a ganar. Lo único que sé es que si no luchamos, va a ser peor. Si luchamos, tenemos capacidad de ganar las cosas. Y además, si luchamos, nos vamos a encontrar con personas maravillosas. ¿Cuál es tu posición con el tema del empleo? El empleo, pues primero tenemos que definir muy bien qué llamamos empleo. Para hacer rápido, yo os puedo decir, hay empleos que sí y empleos que no. Hay empleos, por ejemplo, que no son éticos. Hay empleos ¿Me que puedes dar un además ejemplo de no empleo no son... ético? Pues por ejemplo, ahora mismo en España tenemos a 30.000 personas fabricando armas que luego viajan hacia Libia o Siria. Para mí, gran parte de esos empleos no son éticos porque lo que provocan es un conflicto aún mayor y sufrimiento en el sur. Luego tenemos empleos que no son útiles socialmente o ecológicamente. Por ejemplo, sabemos que los grandes patrones de la banca tradicional ganan muchísimo dinero, pero gran parte de este dinero destruye el bienestar social. Y al revés, tenemos personas que trabajan en el hospital para limpiar, a menudo son mujeres, y ganan muy poco dinero, pero ellas sí que crean utilidad social. Y además tenemos trabajos que no tienen futuro, simplemente porque no se ha adecuado a la crisis ecológica. Todos aquellos trabajos que necesitan muchísima energía, por ejemplo, o contaminan muchísimo, van a tener que decrecer sí o sí. Y al mismo tiempo tenemos empleos que sí valen la pena, empleos que son verdes y que son dignos. Eso es importante. Un empleo tiene que ser verde, es decir, respetar a la naturaleza, y además tiene que ser digno, es decir, respetar a la persona. Y aquí la buena noticia es que hay muchos más empleos en esos sectores verdes que en los sectores marrones, los de antes. ¿Por qué? Porque si utilizamos menos energía, necesitamos a más mano de obra para hacer la misma labor que hacíamos antes. Y es decir, por ejemplo, en España, si aplicando lo que son los empleos verdes, de aquí a 2020 podemos crear 2 millones de empleos en el país, 2 millones. Y eso se puede aplicar a todos los países de este mundo, porque tenemos trabajo de sobra en agricultura ecológica, en rehabilitar los edificios, en movilidad sostenible, en las economías del cuidado, en la gestión de residuos, en las energías renovables. No falta empleo, lo que falta es cambiar el modelo de producción. Entonces, ¿hace falta dinero para eso? Por supuesto, porque esto se trata de invertir en el futuro. Hemos calculado que en Europa necesitamos al año unos 300.000 millones de euros en esta gran transición ecológica. Por tanto, por supuesto que hace falta dinero. Sería una mentira no decir el contrario, porque tú tienes que cambiar una estructura entera. Cambiar una estructura necesita muchísimos esfuerzos humanos y recursos económicos. Pero los dineros, sí que hay dinero. Hay dinero. Los recursos ya están, pero están muy mal repartidos. Por ejemplo, están en los paraísos fiscales. Ahí están también. Están en la corrupción. En Europa la corrupción, el coste social de la corrupción es al año 140.000 millones de euros. Es decir, la mitad de lo que necesitamos al año para hacer la gran transición ecológica. También están en la evasión fiscal, porque hay algunos países donde no se pagan impuestos. También están, por ejemplo, los que ganan demasiado en comparación con la utilidad de su trabajo. Es decir, sí que hay dinero. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es tasar más a los capitales, tasar más a los recursos naturales y tasar menos a los trabajadores. Es decir, que hay recursos, lo tenemos que repartir y poner realmente donde hace falta, en la gran transición ecológica de la economía. Muy bien. Greta Frankenfeld nos anima y dice, sí, vamos a ganar.
Entonces me da ánimos a mí también, que antes decía que me sentía un poco triste cuando veo la situación de algunos países y del mundo en general. Tony Marín dice que mucha gente llevamos muchos años practicando un nuevo modelo de sociedad del decrecimiento y estamos engordando poco a poco esa masa crítica. ¿Cómo ves tú ese proceso? Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo. Es lo que contaba antes de las cooperativas, por ejemplo, que hay muchas islas de utopías que existen ya en este mundo. Y lo que se trata justamente es sumar, tejer redes entre estas diferentes islas para que se vayan convirtiendo en archipiélago, continente y un día esto en sistema mundo. Es decir, que ya las tenemos. Mucha gente ha acumulado, por eso es verdad. Lo que tenemos que dar es el paso siguiente, es decir, ser capaz justamente de generalizar lo que estamos haciendo, no solamente quedarnos en pequeñas islas. Y eso es el paso muy complejo que tenemos. Es verdad que ahora mismo estamos viviendo unos momentos históricos muy interesantes. Es verdad que la crisis castiga muy fuerte, muy fuerte. Pero al mismo tiempo la crisis es una oportunidad, porque mucha gente se replantea justamente su vida o su forma de entender las cosas gracias a la crisis. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues han crecido como champiñones los grupos de consumo, es decir, o las cooperativas de consumo, es decir, gente que quiere consumir de forma local, de temporada, ecológica y bueno para la salud. También tenemos un auge fenomenal de lo que son las monedas sociales, es decir, monedas locales complementarias que utilizamos en ciudades muy concretas. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. El 3 de marzo lanzamos la moneda social de Bilbao, el 3 de marzo, es decir, que ya estamos en ello. O también están los huertos urbanos. Pero ya os diría que ahora mismo lo que tenemos que hacer es sumar, justamente, sumar esas islas con más movimientos y con miras muy amplias. Es decir, intentar justamente en este cambio no solo sumar a los que ya estamos convencidos, que no dejamos de ser un pequeño grupo, muy convencido, pero un pequeño grupo, a más gente más alejada históricamente de la ecología. Aquí yo pienso, por ejemplo, en los sindicatos. A pesar de todas las críticas que podemos tener hacia ellos, aquí no voy a entrar en el debate, sí que son gente o son organizaciones que llegan a muchísimas más gente que nosotros. Y llegan, por ejemplo, a todos los centros de trabajo. Con ellos tenemos que trabajar, a ellos tenemos que convencer que la transición ecológica en la economía es su futuro, es el futuro de los trabajadores y que tenemos en común una lucha que llevar. Y además también convencer, también nosotros, a los pequeños empresarios y decirle también que tienen un modelo de negocio a repensar hacia la sostenibilidad. Y de esta forma creo que podemos sumar una mayoría social muy importante. Pichicato de España te pregunta para su país qué opinas del freno que está aplicando el gobierno español a las renovables. Dicho de una forma muy simple, es una vergüenza. Es una vergüenza, sobre todo en un país donde tenemos todo para hacerlo bien. Es decir, tenemos un país, además, por ejemplo, que tiene mucho más sol que cualquier país de la Unión Europea. Y a pesar de esto, estamos haciendo las energías renovables. No solamente estamos frenando las energías renovables como tal, como instrumentos para la sostenibilidad, sino que estamos destruyendo empleos, muchísimos empleos, porque ya os puedo decir el número de plantas que tienen que cerrar por la inseguridad jurídica creada por el exgobierno y aún peor por este gobierno. Por tanto, no me sale más palabra que vergüenza, porque estamos realmente fastidiando el empleo, la sostenibilidad y las generaciones futuras. Eso está clarísimo, que tenemos que terminar con este gobierno, que es realmente un riesgo, un peligro tremendo para la justicia y para la sostenibilidad. Esta entrevista es debido a la iniciativa del Banco del Tiempo Mundial, Chronobank, y quería saber cómo se puede articular en el decrecimiento, en vivir mejor con menos aliados. ¿Los bancos de tiempo se pueden aliar a esa idea? ¿Qué pueden aportar ellos? ¿Cómo los ves? Pues desde luego para mí el Banco del Tiempo es una herramienta totalmente integrada en la filosofía que puede contar hoy, totalmente integrada. Es decir, que además mucha gente que estamos en un ecologista ya estamos metidos en bancos del tiempo, en monedas sociales, justamente porque pensamos que tenemos que relocalizar la economía y hacerla más a nivel de persona y que no siempre hace falta tener euros para tener una economía viva. Entonces yo te diría que aquí para mí no existe ningún tipo de duda, no son dos movimientos diferentes, ya son dos movimientos con la misma estrategia y la misma filosofía.
Todavía hay gente que se está integrando a este webinario. Os recuerdo que tenéis un chat que podéis seguir haciendo preguntas. Sois los bienvenidos. Voy leyendo vuestras preguntas a menudo que las vais pasando. Había una especificación que nos ha hecho Em, sobre el concepto que él mismo había usado de subdesarrollado. Josh, que está en Argentina, dice que el concepto de subdesarrollado sigue presente. Se dice de nuestros países de América, países en vías de desarrollo. Sin embargo, hay un evidente retroceso que se ve marcado principalmente por la falta de recursos naturales y para hacer a lo poco que queda en El Salvador. Debes pagar en dólares. Ujú. Sí, aquí habría que definir muy bien los retos. En este caso, además yo tengo un libro sobre el tema, justamente, que se llama Cooperación al Postdesarrollo, redefiniendo lo que es el desarrollo, el postdesarrollo. Y a mí no me gusta el concepto de en vía de desarrollo, porque lo que marca al final es que hay un nivel bueno y un nivel malo. Es decir, que realmente lo bueno sería hacer como Europa, como Estados Unidos, como Japón. Eso sería el desarrollo. Cuando realmente, como dijimos antes, esto es un espejismo. No todos los países pueden hacer como Europa con el norte, porque esto haría explotar este planeta. Esto no es un modelo de desarrollo, es un modelo de sobredesarrollo. Y además también tenemos que saber que hay países que estamos en el norte que estamos ahora mismo en vía de subdesarrollo también, habría que apuntar. Por ejemplo, Estados Unidos, donde la pobreza, por ejemplo, la esperanza de vida están bajando. Entonces a mí me gusta recordar quién es el desarrollado, quién es el subdesarrollado, y que la gente del sur se sintiera mucho más empoderada y mucho más segura de sí misma. Los desarrollados, realmente a veces yo creo que no somos nosotros. Nos hemos equivocado de vía en muchos sentidos, y los países del sur tienen que encontrar su propia vía, que lo llamen como lo quieran llamar, pero que no pase por la fase de mal desarrollo de los países del norte. Todos tenemos que encontrar una vía, porque lo que nos espera a nosotros, los países del norte, es de crecer a nivel de huella ecológica, de crecer de forma drástica. Entonces, si no queréis que pase en los países del sur, pues no os desarrolléis como lo hemos hecho nosotros. Esto es un aviso navegante, porque hemos visto la historia. Que aprendan de esos errores para no reproducirlos. Exactamente. Y por supuesto, eso significa que yo quiero que los países del sur se puedan desarrollar de forma autónoma. Ojo, para mí significa que en el norte tengo que decrecer. Eso yo también lo hago por solidaridad, es decir, por justicia. Porque además yo trabajo en cooperación internacional y eso lo decimos siempre. Si queremos que los países del sur se puedan desarrollar de forma autónoma, endógena, esto supone sí o sí que decrezcamos en los países del norte, porque toda la cooperación internacional que vamos a hacer del norte al sur es inútil si no cambiamos el modelo de producción y de consumo en el norte, lo que llamamos de hecho la anticooperación. Muy bien. He dicho que yo será de Argentina, no he visto bien del país. Es del Salvador, discúlpame, Jos. Floren, estamos a punto de cerrar esta entrevista muy interesante. Estoy recibiendo felicitaciones de muchas partes aquí en mi pantalla que vosotros no podéis verlo todo. Entonces, quisiera acabar con algo bonito y positivo. ¿Qué es lo último, la cosa de la cual estás más orgullosa en los temas que estás defendiendo ahora o en el pasado, de lo que has conseguido y para que nos dé mucha motivación, que sea una muestra de algo concreto que se ha hecho de verdad y que ha funcionado de verdad para que nos invite a seguir ese modelo? Bueno, aquí me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas cosas a la cabeza. Pues te voy a coger dos ejemplos. Uno que es de un pueblo en Francia de 8.000 habitantes que ha conseguido poner en marcha la transición ecológica en un pueblo minero castigado por la crisis, con un alcalde ecologista y hijo de minero que, basándose en la identidad de los mineros, pero cambiando el chip, ha conseguido poner en marcha lo que es realmente el mundo de mañana, basándose en un pilar que es la sostenibilidad y además en la economía social y solidaria. Eso me gusta muchísimo porque es un buen ejemplo de que sí se puede hacer. Y esto a nivel luego más personal, por ejemplo, para mí mi gran éxito es tener una huerta urbana que hemos ocupado en Bilbao, porque la institución no nos quería dejar nada, y donde van mis hijas y van aprendiendo el futuro. Es un pequeño detalle, pero para mí, a mí me llena de esperanza. Entonces, nuestro futuro, otra vez más, depende de lo que nosotros inculquemos a nuestros hijos, nuestros nietos.
Sí, a ver, es evidente que la educación tiene un papel fundamental, es decir, que tenemos que cambiar a la vez hoy las estructuras y además las cabezas, las mentes, es decir, es educación. Entonces yo tengo clarísimo, por ejemplo, que a mis hijas, tengo dos hijas de 2 años y medio y 6 años, les quiero dejar realmente una forma de vivir, no solamente protegiendo el planeta, pero además viendo de forma solidaria, con más gente. Es decir, el huerto que tenemos, por ejemplo, no es una parcela de solo para nosotros, no, no, es un huerto comunitario, donde estamos varias familias, donde aprendemos o reaprendemos a cultivar, a entender la naturaleza, y además aprendemos a vivir en comunidad, porque yo creo que cuando lleguen momentos duros, lo que realmente nos puede salvar es ser o estar más cercano a la naturaleza y además saber mucho de solidaridad. De hecho, por eso me gusta tanto la economía social y solidaria, porque lo que se trata es transmitir valores, valores de solidaridad, de igualdad, de participación y de ecología. Floren, están llegando más preguntas, pero sé que estás apurado con el tiempo, tienes que irte ahora. Tal vez tengamos que volver a hacer otra entrevista y seguir porque aquí están llegando más cosas, entonces volveremos a tomar contacto contigo. Darte las gracias, la enhorabuena por los proyectos que has hecho en el pasado y que estás desarrollando ahora. Te mandamos un abrazo de los cientos de países que están siguiendo este webinario y decenas, me he pasado un poquito con los cientos, decenas de países y te digo felicidades por la entrevista de parte de Pichicato, etcétera. Encantado, un saludo. Josh nos dice excelente ponencia, gracias. Os voy a invitar a contestar ahora a un pequeño cuestionario justamente de lo que os ha parecido este webinario y despedirme de Floren. Mientras Floren se va, los demás os quedáis un momentito y contestáis. Es solo hacer un clic. Adiós, Floren. Vale, solo te deciros muchas gracias por la invitación, a ti, Sergio, a Cronobank, a toda la gente que ha participado en este webinario. Me gusta la idea, me gusta el formato como lo habéis hecho y también decirle a todos los compañeros y compañeras que si queréis seguir el debate o preguntarme más cosas, pues me podéis encontrar, vamos, no soy una persona escondida en este mundo, sino más bien, vamos, una persona visible, por tanto me podéis encontrar en el Twitter, por ejemplo, puedo dejar aquí si queréis el Twitter, si queréis luego que sigamos. Aquí lo voy a teclear. Y Vale, también en pues internet, en el Facebook, lo que queráis. Y preguntarme lo que queráis, me podéis mandar emails. Vamos, yo creo que el debate, sobre todo, lo que me interesa no es tanto contestaros a lo que tengáis que decirme, sino que construyamos juntos, todos juntos y juntas, entre norte y sur, un mundo más justo y más sostenible. Lo que muy, realmente me interesa es esto, es que seamos capaces de tener un movimiento más unido a nivel mundial. muy bien. Preguntan si tienes página de Facebook para ponerse en contacto contigo. Ahora os la pongo, espera un segundo. Mándala y yo la paso a los demás. El nombre completo de Floren es Floren Marcellesi. Ahora lo apunto yo también. ¿Vale? Un Ahora os lo comentario, pongo en el... pásalo y lo mando. Vale, perfecto. El, Y os pongo también la web. sí, por Tengo favor. una web aquí. Aquí tenéis el Twitter, el Facebook y la web. Y con esto yo creo que estamos en contacto y yo encantados de seguir justamente todos juntos para ir a mejor. Vale, yo os mando, lo estoy pasando para que les llegue a todos. Uy, Facebook.com a ver, a ver, barra espera que... Marcel a ver si ahora. Floren Marcellesi. Esto para Facebook. Y estoy leyendo. Vale, vale, perfecto. Sí, esta entrevista me preguntan si habrá disponible algún vídeo de esta charla. Por supuesto, lo estoy grabando. Si a nivel técnico no falla nada y a nivel manual también, se colgará esto y os lo mandaré por mail a todos los que habéis participado y a más gente. Hasta luego, Floren. Muchas gracias. Los demás, espera un momentito que tengo una pequeña encuesta para vosotros. Adiós, Floren. Muchas gracias, vengo. Hasta luego. Hasta luego.